Bueno, muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico en este día lunes 17 de octubre. A propósito de Hábitat 3, un evento muy importante no solo a nivel de la región sino a nivel mundial, organizado por Naciones Unidas, que tiene que ver con una conceptualización de las ciudades. Pero ojo, cuando hablo de las ciudades no me refiero solo a lo urbano, también me refiero a lo rural, a las ciudades pequeñas, a las intermedias y a las grandes. ¿En qué consiste esta conceptualización? Para conversar sobre ello, durante 25 minutos estaremos con Augusto Barrera, exalcalde de Quito y catedrático investigador de la Flaxo y director de City Flaxo. Augusto Barrera, qué gusto verte a los tiempos. Bienvenido a Pensamiento Crítico. Bueno, Hábitat es un evento importante, pero debe trascender más allá de constituirse un evento. ¿Cómo deberíamos entonces entrar a debatir a profundidad la conceptualización de las ciudades en un mundo contemporáneo y tremendamente dinámico? Y urbano. Gracias, Carlos, un gusto, un saludo. Sí, que Quito sea sede de este evento es verdaderamente un orgullo, un hito histórico. Representa el resultado de un esfuerzo de hace muchos años. Nosotros levantamos la postulación, comenzamos el trabajo de la postulación de Quito en el año 2011, hace mucho tiempo, y logramos sucesivamente el apoyo prácticamente de América Latina, luego de una parte de África, del G77, y finalmente logramos que efectivamente Quito sea la sede. No es común que una ciudad y un país de esta magnitud sea sede de este evento, ¿no? Suelen ser París, Beijing, etcétera. Entonces es realmente un privilegio, un gusto, una alegría que Hábitat sea aquí. Y que se hace cada 20 años. Y que se hace cada 20 años. Efectivamente, hace 20 y 40 años se realizaron en Estambul y Vancouver, respectivamente, y el próximo se hará 20 años después. Por eso es que efectivamente este es un evento de una trascendencia histórica, un hito realmente. Y tiene una importancia enorme que va, por supuesto, más allá de lo que a veces podemos mirar. Este es un mundo cada vez más urbanizado. Hace 40 años apenas 30-40% de la población vivía en las ciudades. Hoy, en el caso de América Latina, casi el 80% de la población vive en ciudades. El propio caso ecuatoriano, ¿no? En los 70, digamos, el censo decía 60 y pico por ciento población rural, 37, 38 población urbana. Hoy la realidad es completamente diferente. ¿Qué tipo de impacto trae este cambio en la configuración de la residencia de la población a lo urbano? Es que prácticamente el mundo se ha urbanizado y, como tú señalabas al comienzo, no se trata de una mirada solo de las ciudades. La propia relación campo-ciudad ha modificado. Y esto tiene una serie de desafíos. Para América Latina ha implicado que en estos últimos 20 años cientos de millones de personas viven ahora en las ciudades, y los gobiernos nacionales, locales, pero sobre todo la propia población ha tenido que construir ciudad, a veces con sus propias manos. Esto que en Europa probablemente duró siglo y medio, nosotros hemos tenido que hacerlo en 40 años. Entonces, este es un gran desafío, el desafío de qué tipo de ciudades queremos construir, y la declaración que saldrá de Quito va a marcar las líneas principales de esa ciudad que queremos construir. Líneas principales en términos de orientación, en términos de punto de referencia, más no vinculantes. Sí, no obstante, claro, las declaraciones de Naciones Unidas no son vinculantes, esto es importante tener, y a esta altura de la vida uno piensa que una declaración no es que cambia las cosas, pero sí es importante porque establece unas orientaciones y un debate global. Y en este caso, Carlos, hay la convicción de que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. La declaración va a llamarse Nueva Agenda Urbana, principalmente porque es claro que hay cosas que tienen que girar. Es decir, es imposible mantener ciudades desiguales, esto es muy claro. El futuro de las ciudades, o recuperamos con profundidad una idea de combatir la desigualdad y construir equidad en las ciudades, o vamos a tener unos archipiélagos de barrios ricos, cerrados, aislados, y barrios pobres. Pero ahí tenemos un problema, Augusto, y hablo por el tema de Ecuador, que no creo que sea muy distinto al de Latinoamérica. Claro. Y del mundo incluso, ¿no? Y del mundo, es decir, a ver, tenemos grandes ciudades que aglutinan el 80% de la población. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano tenemos Guayaquil y Quito fundamentalmente,
obviamente, Cuenca creo que también va por el camino, pero Guayaquil y Quito, y tenemos un desequilibrio, un desbalance entre estas dos ciudades con capacidad de gestión, con capacidad presupuestaria, que creo que incluso ya se está quedando corto, con otras ciudades pequeñas e intermedias que no tienen la misma capacidad de gestión y que no tienen la misma capacidad presupuestaria. ¿Cómo garantizar entonces Sí, pero esa equidad? mira, un tema es evidentemente el tamaño de la ciudad. Nosotros hoy vamos a presentar un estudio sobre un índice de prosperidad de las ciudades y resulta que no necesariamente es proporcional al tamaño de las ciudades, tiene que ver mucho con el enfoque y las prioridades. Hay ciudades que son muy grandes y que no tienen, por ejemplo, servicios universales. Bueno, por eso, ¿no?, puse énfasis en capacidad de gestión. Hay ciudades que son más pequeñas y que tienen prácticamente cubiertos sus servicios básicos. Tiene que ver efectivamente con la concepción de la gestión. Entonces, una tarea, un desafío que sale para América Latina de la nueva agenda urbana es la lucha contra la desigualdad, contra la inequidad y contra la pobreza. Y eso tiene que ver mucho con la decisión política, porque está claro que estas ciudades atomizadas, estas ciudades dualizadas, estas ciudades de ricos y pobres, son parte de una decisión política o de una inacción política que supone una decisión. Entonces, el modelo de ciudad que se plantea es una ciudad integrada, con coberturas, con servicios, con acceso a agua, alcantarillado, a suelo seguro, a una vivienda digna, a acceso a transporte, a movilidad, que se comienzan a convertir en nuevos derechos. Entonces, en América, en el mundo en general, pero en América Latina en particular, este es un gran desafío. Es también un gran desafío la expansión de las ciudades, Carlos. Nosotros, por ejemplo, hemos crecido en Ecuador, digo, en América Latina, a ritmos de 2-3% en términos demográficos. Pero si tú pones esto en el mapa, las ciudades han crecido al 10-12%, 3 o 4 veces más que su crecimiento demográfico. Pero ahí venimos a otra discusión, ciudades verticales o ciudades horizontales, y estamos ahí. Costa, por lo general, crecimiento horizontal, sierra, por lo general, crecimiento vertical. Me refiero al caso ecuatoriano. El concepto que se plantea es una ciudad relativamente compacta, a escala humana. No estamos hablando de una sobredensidad, pero es una locura comernos los ecosistemas circundantes. Necesitamos tener una ciudad relativamente compacta, construida con espacios públicos. Este es otro gran desafío. El espacio público y la movilidad. La convivencia de las ciudades, el tipo de tejido productivo. En el caso de América Latina y de Ecuador, la calidad del empleo, porque no es verdad que hay ciudades prósperas con un nivel altísimo de desempleo. Entonces hay una combinación muy fuerte entre la estructura productiva y la calidad de las ciudades. Entonces, desigualdad, cobertura básica de servicios, el enfoque de la planificación urbana y evidentemente la construcción de democracia en las ciudades. Eso conlleva una gran planificación y para poder planificar se requiere una visión. El tema pasa porque en Ecuador no hemos tenido esa visión para planificar nuestras ciudades. Y, por ejemplo, un ejemplo al canto, o un testimonio al canto, la gran fiebre de cantonización que hubo en el Ecuador, lo cual atentó contra el desarrollo de la propia gente. ¿Cómo recuperar esa visión para trasladarla a la planificación, luego a la ejecución, cuando también, en el caso ecuatoriano, en muchos casos la ciudadanía no entiende lo que es tejido social y no entiende y no llega a comprender lo que es una verdadera disciplina en términos de normativa para el buen vivir? Sí, pero mira, tú lo has planteado muy claramente, esta idea de no planificar fue una idea que se vendió, digamos, mucho durante algunas décadas, ¿no? Decir, la no planificación no es que deja las cosas abiertas, la no planificación implica que el más fuerte es el que impone las reglas, esto hay que tener claro, ¿no? Es decir, la no planificación es la renuncia de la acción de la sociedad para poder organizar su futuro, porque eso es finalmente la planificación. La nueva agenda urbana, la que va a salir, tiene algunos vacíos, pero en esto recupera claramente la necesidad de retomar la planificación. Y yo iría incluso un poco más allá, ¿no es cierto? Retomar la planificación con este horizonte de ciudades y con un concepto que para nosotros es muy importante, que es el derecho a la ciudad. Porque tras de todo esto hay también la visión de la ciudad como una infraestructura que permite que el capital crezca, o la visión de la ciudad como un bien común, como un macro bien común, como un hogar de todos, como un espacio de todos, cuyo usufructo tiene que ser repartido de manera equitativa entre las personas. No es lógico que quien viva en la ciudad, en San Paulo, en Río, en Quito, en Guayaquil,
tenga que recorrer 2 o 3 horas en pésimo transporte público, vivir en condiciones de inseguridad, no tener servicios, y en esa misma ciudad... un ambiente contaminado. Claro, y en un ambiente contaminado, y además con más riesgos cuando hay lluvia, cuando hay inundación, porque normalmente la pobreza está vinculada a la vulnerabilidad frente a los riesgos, y probablemente al otro lado personas, digamos, que tienen básicamente auto, con autopistas, con urbanizaciones cerradas, etcétera. Eso es lo que no queremos construir. Queremos construir un tipo de ciudad compacta, integrada, armónica, equitativa, con capacidades de producir la riqueza civilizatoria que es una ciudad. Pero vuelvo al tema de la visión, Augusto. A ver, tú tocaste el tema de lo urbano. Ya voy a lo rural, porque hay que articular también la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, los sistemas de producción para las ciudades. Pero vamos todavía, quedémonos un momento en las ciudades, en lo urbano. Pero ¿se está entendiendo de pronto lo urbano como cerramientos? Es decir, cuando hablamos del urbano ya estamos hablando de urbanizaciones cerradas, sí, y eso atenta contra la construcción de tejido social, claro, de ciudad, y a la interrelación de esos tejidos sociales. ¿Cómo entonces poder corregir esas distorsiones que hoy en día ya están existiendo? Claro, digamos, esta es una concepción de la forma, ¿no?, de construir, entre comillas, urbanización. Construir vivienda y construir urbanizaciones no es lo mismo que construir ciudad. No, esto hay que entender, digamos, muchas veces uno puede tener vivienda sin necesidad de construir ciudad, y la apuesta que hay que hacer es a construir ciudad. Esto tiene muchas implicaciones económicas, ¿no? Esta idea de que construimos urbanizaciones distantes, bueno, a esas hay que tenerles agua, alcantarillado, llevar las redes, construir vías, después autopistas que se llenan de automóviles, etcétera. Y también impacto social, porque estamos hablando de separación, estamos hablando de exclusiones. Y un impacto, digamos, en términos de la forma de relación de las personas. Y además un impacto ambiental enorme. Es decir, uno puede mirar que en muchos casos esto se ha comido los ecosistemas productivos, las zonas agrícolas, las zonas de protección ambiental, etcétera. Entonces el modelo que se plantea ahora es un modelo, y esto es muy importante en América Latina porque hemos crecido mucho, Carlos, pero estamos llegando ya al momento de disminución de la intensidad de ese crecimiento, ¿ya? Es decir, la expectativa es que hasta el 2030, 2050, dejemos de crecer a este ritmo. Por lo tanto, es un absurdo que sigamos extendiendo la mancha urbana cuando vamos a tener, digamos, probablemente una relativa estabilidad demográfica. Esto es muy importante. ¿Por el tema del envejecimiento de la población, claro, o por un cambio de estrategia? Por un cambio en la transición demográfica. No, básicamente por un tema ya de transición demográfica. Nosotros crecimos mucho porque teníamos tasas altas de fecundidad y tasas altas de mortalidad. Las tasas de mortalidad bajaron, pero hoy también han bajado las tasas de fecundidad. Ya los hogares no son de 6, 8 hijos, la gente ahora tiene tasas de fecundidad muy bajas, casi en el caso urbano, digamos, cada vez la idea, digamos, es probablemente una familia es 3,8, esa es la media de la familia. Entonces esto es importante, pero esto tiene que ver además con un principio de justicia, y que es otro factor que está presente, tal vez no con la suficiente fuerza, porque nos damos cuenta que hay grandes brechas entre las ciudades y al interior de las ciudades. Entonces, es necesario pensar que ese bien común tiene que repartirse de manera equitativa. Y dentro de ese marco de principio de justicia que mencionas y de la distribución y redistribución, ¿cómo evitar lo que está sucediendo en un mundo contemporáneo como el día de hoy? Y que si no se le pone freno ahora va a ser peor, que tiene que ver con el acceso al suelo y la especulación sobre el precio del suelo. Porque eso también genera exclusión, eso atenta contra la construcción del tejido social. Claro. La ciudad es en ese sentido un gigantesco espacio de producción de riqueza. La forma en que esa riqueza se produce en la ciudad se expresa a través de lo que se llama la renta de suelo, el costo del suelo. Y eso evidentemente tiene que ser objeto, y esto hay claridad en la nueva agenda urbana, de un proceso de regulación. La especulación del suelo es uno de los efectos, una de las causas que provocan efectos más perniciosos en la organización de las ciudades, porque implica precisamente las brechas de desigualdad. En este sentido, lo que recomienda la agenda es políticas que regulen la especulación y que enfrenten con claridad la redistribución de esa renta. Aquí ya hubo una discusión en torno al tema de la famosa discusión de plusvalía. Bueno, les digo, algunos lean lo que dice la agenda urbana y las prácticas que se hacen en el mundo. Evidentemente hay necesidad de establecer una redistribución de esa riqueza. Y finalmente esto tiene que ver con un principio básico, ¿no? Si la ciudad produce riqueza, esta riqueza tiene que permitir que los sectores
más vulnerables de la ciudad puedan acceder a servicios, sino cómo financias. Inclusión económica, movilidad social. Movilidad, claro, y esto permite además ciudades que puedan generar que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida. Ahora, esto es importante. En países como los nuestros, donde las brechas sociales han sido históricas y son profundas y que queda mucha labor por hacer, ¿cómo poder establecer políticas públicas y estrategias para lograr esto? La generación de empleo es fundamental. Uno, la capacidad de producción. Dos, la generación de empleo que se deriva de la generación de producción, de la capacidad de producción. Es momento de pensar en ciudades especializadas que también se transformen en grandes centros de inversión. No, no, es decir, justamente esta idea de que la ciudad solamente tenga una especialización, es importante que haya una vocación, pero es cada vez más claro que las ciudades deben tener una economía diversificada. Eso les hace mucho más robustas para poder enfrentar cualquier tipo de... menos vulnerables. Menos vulnerables. Es decir, hay típicos casos de ciudades que tienen una sobreespecialización y cuando el ciclo de ese producto, digamos, pensemos en Detroit con industria automotriz, etcétera, cuando eso comienza a debilitarse, las ciudades prácticamente quiebran. Está muy claro que es mucho más sano tener una estructura diversificada, pero además decirte que hay que tener una estructura de propiedad y de generación de empleo como elemento clave. A veces uno piensa que es importante la inversión, pero la inversión que genere empleo, la inversión que genere capacidad productiva, la inversión que genere un proceso de renta. Yo siempre pongo incluso en clases el ejemplo de la comparación de la estructura turística en el caso de Esmeraldas y en el caso de Baños. En el caso de Esmeraldas, lamentablemente, gran parte de la gente de Esmeraldas trabaja en los niveles básicos de servicios en esa infraestructura que probablemente es de gente de fuera de ahí. En el caso de Baños, la estructura turística es de la gente de ahí. La riqueza básicamente se queda y se redistribuye. Lo que significa también que se refleja en el empoderamiento de la gente. Exactamente. Es decir, hay que construir tejidos económicos locales. Esto es muy importante. Y en ese tema de tejidos económicos locales, ¿juega un papel importante la economía social y solidaria, el encadenamiento productivo y la construcción de cadenas de valor? Absolutamente, pero no solamente esta noción a veces un poco romántica y marginal de la economía popular y solidaria. No economía de pobres para pobres. Exactamente. Eso no. Es decir, porque mira, la ciudad es el espacio en donde, digo, los arquitectos, los ingenieros, quien hace odontología, quien tiene un taller de servicios de plomería, puede desarrollar su actividad. Y yo creo que este es uno de los grandes pendientes que tenemos en América Latina. Es decir, muchos de los servicios y bienes son provistos por grandes estructuras económicas o no existen. Debemos desarrollar unos niveles, digamos, de economía que democratice más la propiedad de las ciudades. Esto es muy importante. Entonces, sí la inversión, pero cuidado, la inversión nos hace caer en el espejismo de que Quito tiene que competir a codazos con Guayaquil y con Bogotá y con Cuenca y con todo el mundo. Esta idea de la competencia, digamos. Entonces, ¿cómo compito con el capital? No te voy a cobrar impuestos, no te hago líos ambientales, ponte donde te da la gana, bota los desechos al río. No, esto es absurdo. Basta esto comparar. Es muy importante, sí, ¿no? Y aquí este es un tema muy importante antes de pasar con el tema de lo rural. Es decir, a veces se habla de la inversión extranjera directa, pero cuando comenzamos a ver y nos comparan con Colombia y con Perú, que evidentemente tienen más inversión extranjera directa, y vemos la tasa de desempleo, no es que han solucionado el tema del desempleo. Y esto en el caso urbano es clarísimo. Así es, y no es que están por debajo del Ecuador, es decir, por ahí no va el tema. Es que es muy claro, y tal vez cerrar esta idea, lo que está muy claro, además esto se debatió en todo el mundo, Carlos, tal vez debo decirte que tuve el gusto de participar en un grupo de 200 expertos que durante un año han discutido los insumos para esta agenda urbana. Y este no es, digamos, un tema de porque alguien puede decir es una visión ideologizada de América Latina, no, es global. Entonces hay ciudades en donde una sobreinversión que no genera condiciones internas termina extrayendo la riqueza, no generando procesos de empleo. Y al contrario, hay estructuras de propiedad y estructuras de producción mucho más democratizadas que permiten otro desarrollo. Entonces, saquémonos, digamos, algunos mitos de la cabeza y este es un elemento cuando estamos clave. hablando de democratizada, estamos hablando de redistribución, lo cual permite migrar, o mejor dicho, construir esa movilidad social de la que estamos hablando. Ahora, uno de los riesgos es el tema de la seguridad alimentaria. Y ahí estamos hablando de, si estamos yendo a lo urbano, no corremos el riesgo de urbanizar lo rural y perder nuestra capacidad agrícola. Digamos, a ver, mira, lo que ha pasado durante el siglo XX es que el propio desarrollo tecnológico, digamos, la revolución verde para bien o para mal, provocó que
la productividad agraria requiera de menos personas para producir la misma cantidad, digamos, global de bienes agrícolas. Esto ha ocurrido en el planeta entero, es decir, esto ha ocurrido en todos los lugares. Evidentemente se requiere una nueva interacción. No se puede seguir pensando lo rural como lo que no tenga servicios, como lo aislado, como lo periférico. No es así. La nueva ruralidad tiene que ser una ruralidad plena de servicios, plena de capacidades de desarrollo productivo, etcétera. Esto es importante entenderlo, ¿no? Esta dicotomía urbano-rural en relación a la calidad de vida es injusta, es absurda. No puede ser que en lo urbano vivas relativamente bien y en lo rural no. Entonces el concepto tiene que ver sobre todo con una adecuada interacción. Esto sí es importante. Y sin duda el aspecto importante ahí es preservar precisamente el territorio, el campo, el espacio rural para desarrollar las actividades productivas de una perspectiva de seguridad alimentaria. Pero también desarrollar innovaciones como la agricultura urbana, evidentemente, y establecer mecanismos de interacción en términos de producción y comercialización. Temas agrícolas, agroindustria. Por ejemplo. Y un sector agropecuario que va más allá de lo agrícola. En también. lo cual yo creo que en general tenemos también grandes desafíos en América Latina. Es decir, pese a la enorme potencialidad productiva que tenemos en el sector agrícola, todavía tenemos poquísimo valor agregado en la producción del sector Pero aquí hay agropecuario. otro tema que en el juego de la geopolítica constituye también un riesgo para Latinoamérica. Es decir, a ver, siempre se ha hablado que somos el granero del mundo, etcétera, etcétera, y los recursos hídricos que tiene Latinoamérica están, si no me equivoco, por encima del 50%, y si no están por encima del 50%, tienen un potencial importante. Pero cuando la geopolítica se complica, las regiones comienzan a ser un atractivo y no de buena manera, pues Augusto. Por tanto, ¿cómo fortalecer y cómo blindar en ese sentido la región versus un horizonte de tiempo de alto riesgo en la geopolítica? Mira, ahora el día de mañana vamos a tener el gusto de presentar un estudio de una muy famosa y muy potente investigadora, Saskia Sassen, que se llama Expulsiones, es su última investigación, y ella hace un seguimiento de lo que está pasando con la propiedad de los centros históricos de grandes ciudades del mundo y con el proceso de compra-venta de las tierras en el mundo. Y es realmente muy preocupante el hecho de que efectivamente hay una desposesión de lo uno y de lo otro por grandes intereses globales. Esto que tú dices es muy importante, porque efectivamente podemos estar viviendo un proceso por el cual la propiedad, digamos, incluso la soberanía, digamos, en este sentido, puede perderse. En algunos casos, capitales chinos, capitales árabes, en otros casos estas capitales empresas poderosos que uno nunca sabe dónde están, etcétera, que comienzan a modificar la estructura de tenencia tanto de la propiedad inmobiliaria en los centros como de la propiedad rural. Yo creo que esto es un elemento de alerta, es uno de los temas que hay que discutir, porque ¿qué clase de planificación urbana puedes hacer si gran parte de los propietarios de tu centro simplemente son desconocidos? Hay que recuperar el principio de acción colectiva para la construcción de las ciudades. Esto es muy importante, saber exactamente quiénes son los actores y poder empujar esta visión de ciudades que sean un bien común. Yo diría que el mayor legado de esta agenda urbana, de este hábitat que vamos a tener aquí, es consolidar el concepto del derecho a la ciudad. Las ciudades puede ser visto por muchos como el caos, como el cemento, como la complejidad, pero la ciudad también es un espacio de oportunidades. Históricamente ha sido un espacio de libertad, de desarrollo personal, de gran interacción. Esa dimensión es la que hay que recuperar ahora en este hábitat y en el primer día del post-hábitat comenzar a trabajar en esa perspectiva. Y ya para ir terminando, Augusto Barrera, agradeciéndote de antemano por haber aceptado nuestra invitación, ¿qué rol juega o qué rol tiene la cultura dentro de la conceptualización de las ciudades? Es lo más, digamos, muchas determinaciones, muchos conceptos de la ciudad vienen desde el lado de la cultura, ¿no? La ciudad es el espacio de gran interacción, pero lo que es interesante es entender la ciudad como un crisol, como un espacio de diversidad. Entonces yo hablaría de las culturas. El debate que ahora tienes en Europa, que es público, digamos, es precisamente cómo tratar estos temas de la migración, del multiculturalismo, pero también es un debate de las ciudades nuestras. ¿Qué tipo de tolerancia tenemos? ¿Cómo son las relaciones entre los grandes procesos migratorios? ¿Hay una cultura dominante o debemos construir un escenario cívico mucho más global que permita la coexistencia tolerante y relativamente armónica, digamos, de varias sensibilidades culturales? Entonces, muy claramente la perspectiva va a construir
una cultura de tolerancia, una especie de cultura cosmopolita que sea capaz de entender en contextos de tolerancia y de convivencia la diversidad, que es la mayor riqueza que tiene la ciudad. Y ya con esto termino, ¿cuál es el principal reto que tiene la población del mundo en relación a lo que se va a debatir en Hábitat 3? No, yo creo que es básicamente empoderarse de las ciudades, ¿no? Lograr efectivamente la construcción de una conciencia de que la ciudad la hacen las autoridades, pero las hacemos todos los días en la relación con cada uno, en la comprensión de los problemas. Yo creo que debíamos haber trabajado más una pedagogía, pero hay que trabajar ahora, a partir de lo que sale, una pedagogía cívica para poder ser corresponsables de las ciudades. ¿Cómo incorporar al ciudadano dentro de la visión y dentro de la planificación y dentro de la construcción de los presupuestos? Estamos hablando de presupuesto, de planificación y presupuestos participativos. Sí, claro, digamos, esta es una práctica que se recomienda. Es lamentable que en algunas ciudades como Quito, por ejemplo, eso ya no esté dándose. Esto es penoso, porque hay mecanismos sociales que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y que ahora estamos dando pasos atrás. Hay cosas muy claras: presupuesto participativo, más democracia local, modificar el modelo de movilidad. Esto es clarísimo. La agenda lo que te dice es, por favor, no regresemos a modelos de movilidad basados en los combustibles, en el diésel y en la gasolina. Vamos a sistemas de energía limpia. Entonces, es penoso que dejemos de tener movilidad basada en energía eléctrica y tengamos ahora movilidad a diésel. Hay orientaciones muy claras en este sentido. Desarrollemos capacidades de organización y de participación activa de la gente en relación a los recursos y a la planificación. Estos son elementos sustantivos de la nueva agenda urbana que incorporan con mucha fuerza al ciudadano, a la persona, como protagonista de la producción de ciudad. Y se nos queda un tema pendiente que algún momento lo vamos a conversar. ¿Cuál es el rol de la juventud en esta conceptualización de ciudades? Las ciudades son jóvenes. Si piensa en Quito, cuando pienses en Quito, piensa básicamente en una joven de 18 años. Cuando ves la pirámide poblacional, Quito es básicamente eso. La ciudad tiene que pensarse en esa clave. Y probablemente lo mismo ocurre en México, en Lima o en muchas de estas ciudades. Es que no es el futuro de las ciudades, es el presente de estas ciudades y tienen que pensarse en clave de joven. Augusto Barrera, muchas gracias por estar con nosotros y éxitos en este Hábitat 3, por cierto, que no lo tenemos que ver como un evento, lo tenemos que ver es como un espacio a debatir sobre cómo deben construirse las ciudades como generadores de oportunidades de desarrollo de todos nosotros, de la sociedad, de la colectividad, de la humanidad, porque esto es en el mundo entero, y de cómo tenemos que también construir espacios para poder dialogar, espacios para poder relacionarnos, espacios donde el respeto prime, sin perjuicio de ideologías y de pensamientos distintos. La vida no es blanco y negro, la vida son espacios donde usted y yo tenemos que convivir. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y como siempre, las conclusiones son de ustedes. Gracias.